Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, polémica y, bueno, drama. Hoy les traigo un tema que ha encendido las redes, un enfrentamiento que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y que, créanme, tiene a todos con el corazón en un puño. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este enfrentamiento? Prepárense porque la historia es jugosa y tiene más de un giro inesperado. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, ya saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de noticias de sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con el chismecito. Para los que no estén muy familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza. Son dos actores muy populares con una legión de fans en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica y más allá. Ambos han protagonizado novelas que han sido un éxito rotundo, conquistando corazones con sus personajes y, por supuesto, con su química en pantalla. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, que además de fama, les trajo, bueno, ya lo vamos a ver. La serie Erkencikus fue un auténtico fenómeno. La historia que narraba la vida de Sanem, una joven soñadora que se enamora de Kandibit, un fotógrafo exitoso y de espíritu libre, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. El romance, la ambientación, la belleza de Estambul, la moda, todo estaba cuidadosamente cuidado para crear un universo atractivo. Y claro, la química entre Demet y Can era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo transmitía una conexión especial. Se rumoreaba que la chispa entre ellos iba más allá de la pantalla, y los fans, como siempre, soñaban con que su romance se hiciera realidad también en la vida real. Fotos, vídeos, edits, fanfics, las redes sociales explotaban con contenido sobre la pareja, conocidos como Canem o Sanem y Can por sus seguidores más apasionados. La serie, emitida originalmente en Turquía y luego exportada a numerosos países, se convirtió en un éxito mundial. La trama, llena de giros inesperados, secretos familiares y momentos cómicos y dramáticos, mantenía a los espectadores al borde del asiento. El personaje de Sanem, interpretado por Demet Özdemir, resonaba con el público por su autenticidad, su valentía y su espíritu soñador. Can Yaman, por su parte, conquistó corazones con su carisma, su atractivo físico y su capacidad para interpretar a un personaje complejo y lleno de matices. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, influyendo en la moda, en el turismo a Estambul y en la popularidad de ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. Pero, como suele pasar en estos casos, lo que parecía un cuento de hadas tuvo su lado oscuro. Empezaron a surgir rumores de diferencias entre ellos, de actitudes complicadas, de desencuentros, y una creciente tensión que se percibía, aunque sutilmente, en las entrevistas y en las redes sociales. A pesar de las apariencias y del éxito de la serie, la relación que antes parecía idílica, comenzó a mostrar grietas. Fuentes cercanas al set de grabación comenzaron a hablar de roces, de desacuerdos sobre la dirección de la serie, y de una creciente distancia entre los protagonistas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que detonó la explosión? Bueno, la respuesta es compleja y hay que analizar varias aristas. La primera tiene que ver con unas declaraciones de Can Yaman. Después de que Erkencikus finalizara, Can, que ya gozaba de gran fama, concedió diversas entrevistas a medios turcos e internacionales. En una de ellas, el actor hizo comentarios que fueron interpretados por muchos como despectivos hacia Demet y hacia su trabajo en la serie. Aunque las palabras exactas varían según la fuente y la traducción, el mensaje general era que Can se atribuía el mayor peso del éxito de la serie, minimizando de alguna forma el trabajo de Demet. Habló sobre su propia popularidad, sobre su papel en Erkencikus, y de manera implícita, sobre la influencia que él, y no Demet, habría tenido en el éxito del proyecto. Las declaraciones incluían frases como, yo era el que atraía a la audiencia, mi personaje era el que realmente importaba, o insinuaciones sobre la importancia de su físico en el éxito de la serie. Estos comentarios, que se difundieron rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, no cayeron nada bien a Demet. Imagínense trabajar codo a codo con alguien durante meses,
compartir el éxito, construir una relación y, de repente, escuchar comentarios que parecen minimizar tu trabajo, tus logros, tu talento, y, peor aún, menospreciarlo. El orgullo de cualquiera se vería afectado, sobre todo cuando se trata de una actriz que había trabajado duro para labrarse una carrera y demostrar su valía. Y Demet, como cualquier persona con dignidad, no se quedó callada. Pero la cosa no paró ahí. Los fans, divididos entre ambos actores, empezaron a tomar partido. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes de apoyo a uno y otro bando, y acusaciones cruzadas. Las cuentas de fans, que antes se dedicaban a celebrar la química entre los protagonistas, ahora se veían inundadas de mensajes de odio y críticas. Algunos defendían a Khan, argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Atribuían sus comentarios a un exceso de confianza o a la presión de la fama. Otros, por el contrario, apoyaban a Demet, señalando la falta de respeto de Khan hacia su compañera, la falta de tacto en sus declaraciones y su actitud arrogante. Se criticaba la supuesta soberbia de Khan, su tendencia a apropiarse del éxito de la serie y su falta de reconocimiento al trabajo en equipo. Las discusiones entre los fans se volvieron feroces con insultos, amenazas y ataques personales. La situación se volvió tan tensa que Demet decidió responder públicamente a las declaraciones de Khan. Y fue en ese momento cuando las palabras de Demet resonaron con fuerza, donde podemos hablar de la explosión. En entrevistas en redes sociales, a través de sus amigos y conocidos, Demet dejó claro su malestar. No solo se sintió ofendida por los comentarios de Khan, sino que también lamentó la falta de respeto hacia su trabajo, hacia la relación que habían construido en el set y hacia los fans que habían apoyado la serie. En sus declaraciones, Demet enfatizó la importancia del trabajo en equipo, la humildad y el respeto mutuo. La respuesta de Demet fue bastante inteligente y estratégica. En lugar de entrar en una confrontación directa y descontrolada, eligió una postura más reflexiva y diplomática. Habló sobre la importancia del respeto, la humildad, el trabajo en equipo y la gratitud hacia quienes contribuyeron al éxito de la serie. Destacó el valor de la experiencia, del aprendizaje y del crecimiento personal. Y sobre todo dejó claro que no iba a permitir que nadie, ni siquiera una antigua CEO estrella, minimizara su trayectoria, su profesionalismo, ni el esfuerzo que había puesto en el proyecto. Demet se mostró firme en su defensa, pero sin caer en la agresividad. Sus declaraciones fueron cuidadosas pero contundentes. Esto, por supuesto, provocó un revuelo aún mayor. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de escándalos y de noticias que generen audiencia, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares se multiplicaron, los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre el tema, y las redes sociales, las redes sociales tardieron. Se especulaba sobre los motivos de la disputa, sobre el futuro de la relación entre los actores y sobre las posibles consecuencias para sus carreras. La prensa rosa se cebó con el asunto, analizando cada declaración, cada gesto, cada foto que pudiera aportar información sobre la situación. Las revistas y los sitios web de noticias de celebridades publicaron artículos, entrevistas y análisis sobre el conflicto, alimentando la controversia. El enfrentamiento entre Demet y Khan se convirtió en uno de los temas más comentados del momento en Turquía, eclipsando incluso otras noticias de interés público. Los hashtags relacionados con el conflicto se volvieron tendencia en Twitter e Instagram, generando miles de comentarios y reacciones. La opinión pública se dividió con algunos defendiendo a Demet y otros a Khan, pero la controversia mantuvo a todo el mundo pegado a sus pantallas y a sus redes sociales. Entonces, ¿por qué es tan importante este enfrentamiento? ¿Por qué nos interesa tanto? Creo que hay varias razones, que van más allá del mero chismorreo. Primero, porque se trata de dos estrellas muy queridas, con una gran base de fans. Ver a dos figuras públicas en conflicto siempre genera curiosidad y expectación. Queremos saber los detalles, entender las motivaciones, y por supuesto, tomar partido, aunque sea de manera virtual. La gente siente un vínculo emocional con los actores que admira, y el enfrentamiento entre ellos despierta sentimientos encontrados, decepción, sorpresa, tristeza y, en algunos casos, incluso indignación. Segundo, porque el enfrentamiento refleja una dinámica muy común en el mundo del espectáculo, la competencia, los egos, las rivalidades. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, las cosas no siempre son como parecen.
Que la fama y el éxito pueden generar conflictos y tensiones, especialmente en un ambiente tan competitivo como el de la industria del entretenimiento. Los actores, aunque trabajen en equipo, a menudo compiten por roles, por contratos, por el reconocimiento del público y de la crítica. La presión por mantenerse en la cima, por ser el centro de atención, puede generar envidias y rivalidades entre los colegas. El enfrentamiento entre Demet y Can expuso, de alguna manera, esa realidad, revelando las complejidades de las relaciones en el mundo de las telenovelas. Tercero, porque la reacción de Demet ante las declaraciones de Can es, en muchos sentidos, inspiradora. Demet demostró que es una mujer fuerte, con carácter y con valores. Que no se iba a dejar intimidar ni menospreciar por nadie. Que estaba orgullosa de su trabajo y de su trayectoria. Y eso en un mundo a menudo dominado por la superficialidad y las apariencias, donde la imagen y la fama a menudo prevalecen sobre el talento y el esfuerzo, es algo que merece ser aplaudido. La actitud de Demet sirvió de ejemplo para muchas personas, demostrando que es posible defender los propios principios y valores sin caer en la agresividad o en la descalificación. Su respuesta resonó con fuerza en un público que se identificaba con su valentía y su determinación. Y por último, porque este conflicto nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la humildad y la empatía en cualquier ámbito de la vida. Nos enseña que las palabras tienen un gran poder, y que debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Nos recuerda que todos somos personas con sentimientos y emociones, y que merecemos ser tratados con respeto y consideración, independientemente de nuestro éxito, nuestra posición social o nuestra fama. El enfrentamiento entre Demet y Can se convirtió, de alguna manera, en una lección sobre la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo y la humildad en las relaciones humanas. Después de esta explosión, ¿qué ha pasado con Demet y Can? Bueno, la relación entre ellos, obviamente, no es la mejor. Aunque no han vuelto a trabajar juntos ni se han manifestado públicamente sobre el tema, se rumorea que mantienen las distancias. Los encuentros en eventos públicos son escasos, y si se producen, la interacción es mínima y protocolaria. Y honestamente creo que es lo más sano. Aunque algunos fans soñaban con una reconciliación, la realidad es que las heridas causadas por el enfrentamiento fueron demasiado profundas para ser sanadas fácilmente. Demet ha seguido adelante con su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado nuevas series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, que han sido un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha ganado premios y ha demostrado que su talento va mucho más allá de Erkencikus. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ha demostrado ser una persona fuerte, valiente y auténtica, y eso, queridos amigos, es algo que se valora mucho. Su enfoque en el trabajo, su dedicación y su profesionalismo le han permitido construir una exitosa carrera, basada en el talento y en el esfuerzo constante. En cuanto a Can Yaman, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado series en diferentes países, como Italia con Viola come il mare y en España con El Turco, ha seguido trabajando y, en general, ha mantenido su popularidad. Ha recibido ofertas para participar en proyectos internacionales y ha construido una sólida base de fans en todo el mundo. Su carisma y su atractivo físico le han abierto puertas en la industria del entretenimiento, y su imagen ha sido utilizada para campañas publicitarias y acuerdos comerciales. Creo que con el tiempo la situación entre ellos se ha ido calmando, pero la cicatriz de este enfrentamiento, creo, permanecerá siempre, como un recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas y de la importancia de la comunicación y el respeto. En retrospectiva, el enfrentamiento entre Demet y Can, aunque doloroso, sirvió como una lección para ambos actores y para el público. Demet, al defender su trabajo y sus valores, demostró ser una mujer resiliente y admirable. Can, por su parte, quizás aprendió la importancia de la humildad y de la gratitud hacia quienes lo acompañaron en su camino hacia el éxito. El conflicto, aunque generó polémica, también sirvió para poner en valor el talento y el esfuerzo de ambos actores, y para recordar que, detrás de las cámaras, las personas son más importantes que la fama y el reconocimiento. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman. Una historia que nos enseña que el mundo del espectáculo, aunque lleno de glamour y fantasía, también tiene su lado oscuro y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y defender nuestros valores.
La historia de Demet y Can nos recuerda que la fama es efímera y que lo que realmente perdura es la integridad, la autenticidad y el respeto por los demás. Es una lección sobre la importancia de la humildad y la empatía, incluso en los momentos de mayor éxito. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en responder? ¿Creen que Can se equivocó con sus declaraciones? Los leo en los comentarios. Cuéntenme sus opiniones, sus teorías, todo lo que piensen sobre este tema. ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿O prefieren que mantengan las distancias? Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y no se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito. Un abrazo enorme.